Muy buenas traders, seguramente os habéis dado cuenta, pero la bolsa americana está echando fuego. Desde hace unas semanas tan solo vemos caídas tras caídas del S&P 500 y de todos los índices americanos. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Cuáles son las principales consecuencias? ¿Tiene posibilidad de recuperarse la bolsa americana en el corto o medio plazo? ¿Volveremos a ver los 5.300 puntos o más máximos históricos a lo largo de este año 2024? ¿Hay buenas oportunidades de trading? Bueno, esto os lo traigo a lo largo de este vídeo con las principales noticias fundamentales, análisis técnico y, por supuesto, con las principales conclusiones de los expertos. Ya sabéis que, como siempre, podéis darle un like, compartir este vídeo y, por supuesto, suscribiros al canal de Telegram, al canal de YouTube y al canal de TradingView, que los tenéis en la descripción de este vídeo. Dicho esto, comenzamos. Bien, lo primero de todo, comenzando con el apartado fundamental, que es básicamente el catalizador que nos ha llevado al precio actual, a los 4.989. Recordaros que prácticamente llegamos a los 5.300 puntos, que era el máximo histórico que habíamos alcanzado, pues tan solo hace prácticamente un mes, cerca de la tercera semana del mes de marzo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido primero para que en este año 2024 pasemos de los 4.700 a los 5.300 prácticamente? Y también, ¿qué es lo que ha ocurrido durante estas últimas 3 semanas para ver esas caídas y esas correcciones tan importantes? Bien, lo primero de todo, ¿por qué hemos llegado hasta máximos históricos? Cabría preguntarse, ¿la economía americana va bien? Por supuesto, eso es un dato que ya os he traído muchos análisis y por lo tanto afecta positivamente, pero sobre todo lo que teníamos hasta la fecha actual son unos resultados empresariales realmente importantes. De hecho, si os vais pormenorizadamente por cada una de las empresas del S&P 500, prácticamente en todas las empresas hemos visto ganancias récord, beneficios net récord, aumento de dividendos y aumento de ventas. Por lo tanto, la situación no era más que otra cosa, inmejorable. Entonces, eso ha provocado pues, que veamos aumentos significativos en el S&P 500. También, ¿qué es lo que hemos tenido de fondo? Pues lo que hemos tenido de fondo hasta hace prácticamente un mes es conflictos a nivel mundial, pues realmente ya estabilizados, estancados y que parecían no ir a más. Por lo tanto, todo el riesgo que habíamos acumulado en la bolsa durante el año 2022 y 2021 parecía que se iba erradicando. Por supuesto, también otro apartado importante, la enorme deuda del gobierno americano. Sí, sí, como lo estáis escuchando, seguramente muchos pues no caéis en este dato habitualmente, pero deciros que la deuda americana no deja de crecer a ritmos trillonarios, no, ya no billonarios, trillonarios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que al final esa deuda pública acaba en manos de empresas, acaba en manos de particulares y por lo tanto la masa monetaria americana, los dólares no paran de crecer, no paran de emitirse. Y deciros que existe, al igual que con el oro y el dólar, existe una relación muy estrecha, también la emisión de dólares tiene que ver muy estrechamente con el valor del S&P 500. Si crece el número de dólares en el mercado, crece por lo general la cotización del S&P 500. Claro, que también os digo, este año hemos llegado prácticamente a una descorrelación muy importante, porque normalmente suelen ir prácticamente parejos, pero este año, al igual que la masa monetaria ha crecido ligeramente, el S&P 500 no ha parado de crecer. ¿Y cuánto ha crecido? Prácticamente desde el inicio del año. Pues fijaros, si lo ponemos en el gráfico, ha crecido un 12,62%. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que si la media habitual de crecimiento del S&P 500 es de un 7%, pues prácticamente en un cuarto de año ha superado, incluso casi duplicado la cifra de crecimiento habitual. Por lo tanto, como os podéis imaginar, cuando algo se duplica, algo crece más del doble, tiene que estar muy justificado. Y si bien es cierto, hay factores que lo pueden hacer subir. También, por supuesto, había unas expectativas de que en el mes de marzo íbamos a ver bajadas de tipos de interés, en el mes de abril, en el mes de junio íbamos a ver bajadas consecutivas, hasta incluso 8 bajadas en los tipos de interés. Y sin embargo, nada de eso ha ocurrido. Es decir, que teníamos un S&P 500 con un crecimiento más del doble cuando los motivos no eran suficientes para un crecimiento tan extremo. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante las últimas semanas? Pasando a esa segunda parte de análisis, pues durante las últimas semanas seguramente todos lo habréis visto, no os voy a contar nada que no sepáis, pero deciros que tenemos varios puntos. El primer punto y fundamental, elecciones americanas. Trump en el mes de marzo terminó de resolver parte de sus problemas legales, por llamarlo de alguna manera,
y por lo tanto la Corte Suprema le permite presentarse a las elecciones de Estados Unidos. ¿Eso qué es lo que provoca? Lo que provoca es un tema de inestabilidad política y eso los índices lo pagan. Por otro lado, ¿qué es lo que hemos tenido entre este mes de marzo y este mes de abril? Despidos de manera muy importante en empresas principales del SP500, concretamente del sector tecnológico, que ya sabéis que es lo que más pesa y lo que más puja en este índice. También, por otro lado, ¿qué es lo que hemos tenido? Que las empresas ya nos avisan que las ventas se van a estancar en este año 2024 o por lo menos no van a crecer a los mismos ritmos que mucha gente tenía pensado. Por lo tanto, incumplimiento de expectativas. Por otro lado, hablando de incumplimientos, también tenemos que la Reserva Federal ha incumplido esas expectativas que tenían los inversores respecto a la bajada de tipos de interés. Esto no ha ocurrido. Y recordaros también que estadísticamente las empresas que más sufren los tipos de interés altos son las tecnológicas, las cuales predominan en el SP500. Por lo tanto, también un doble golpe que tenemos. Pero es más, también el riesgo geopolítico, que parecía que estaba estabilizado, que estaba tranquilo, no ha parado de crecer. Desde hecho, desde hace últimamente 2 semanas, prácticamente nos llegan todos los días alertas a nuestros teléfonos móviles, a nuestros canales de noticias, a nuestros periódicos de riesgo geopolítico, pensando en Oriente Medio, pero recordaros que todavía Ucrania no deja de existir y también, por supuesto, el tema de Taiwán y China, que en cualquier momento puede llegar a más, ya que la atención está desviada a Oriente Medio y a Ucrania, ¿no? Si os dais cuenta, la situación, pues parecería que, bueno, que lo positivo compensa lo negativo y que en todo caso debería de lateralizar. Pero también hay un componente muy, muy, muy importante. Tenéis que tener en cuenta que toda la subida que hemos tenido este año es respecto a unas expectativas. Las expectativas no se han cumplido en ninguno de los apartados y ya os he dicho que las expectativas pesan muchísimo. Pero también hay que pensar que está habiendo una rotación de activos, cosa que realmente pocas veces se habla. Esa rotación de activos, ¿hacia dónde va? Hacia valores más defensivos y, por supuesto, hacia materias primas que no paran de crecer. El cacao se encuentra en máximos históricos, el café se encuentra prácticamente en máximos históricos y, por supuesto, el metal dorado y la plata no paran de subir. Si no paran de subir, de hecho, si comparamos el SP500 con el oro ha subido incluso más que la bolsa americana. Por lo tanto, ¿quién va a querer un activo que crece más y quién va a querer un activo que crece menos? Nadie quiere quedarse con el que crece menos. Todo el mundo va a apostar a caballo ganador. Por lo tanto, la retirada de efectivos del SP500 en las últimas semanas ha sido importantísimo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hemos borrado un porcentaje importante de las ganancias. De hecho, en el día de hoy se había hablado de unos bombardeos de Israel a Irán y fijaros que habíamos llegado a estar perdiendo prácticamente un 7% de la valoración. En el día de hoy perdemos un 5,43. Ha recuperado durante la sesión, pero ha perdido los 5.000 puntos. Punto, pues, realmente importante. Entonces, la pregunta después de todo este análisis global, que por supuesto podríamos comentar muchísimas más cosas, pero si no el vídeo quedaría larguísimo, deciros que en este apartado la pregunta es, ¿seguirá este riesgo existiendo? Y ya os lo adelanto, y ya lo comentaba en el vídeo del oro esta semana y en el directo, seguramente este riesgo geopolítico no pare de escalar. Y os lo digo así, no pare de escalar. ¿Por qué? Porque la situación es que al final la gente se lleva por sus emociones y eso lo habéis visto seguramente muchos de vosotros y lo habéis experimentado en el trading. Y cuando no paráis de recibir noticias y todo el mundo no para de recibir noticias de que la cosa está complicada en Oriente Medio, eso presiona la bolsa a la baja. Por supuesto, también hay otro componente que no quiero desaprovechar la ocasión de decirlo. China, que poco se habla de China, pero deciros que China en el tema industrial está recuperando mucha potencia. ¿Y esto qué significa? Pues que si hay que invertir entre China y Estados Unidos, fijaros en mi caso la inversión. China se encontraba hace prácticamente un mes en un retroceso del 50% de su bolsa, es decir, que realmente se encontraba muy, muy barata la bolsa china, mientras que no parábamos de ver el SP500 en máximos históricos, la bolsa más cara de su historia. Entonces, si vemos cómo los índices industriales en China van a mejor, la liquidez de las empresas en China van a mejor y las ventas en temas tecnológicos, en ventas de, por ejemplo, bienes perecederos, bienes duraderos, también van en aumento, lo más normal es que compremos, como se suele decir habitualmente, lo barato y vendamos lo caro.
¿Qué es lo barato? China. ¿Qué es lo caro? Estados Unidos. Aquí tenéis otro componente fundamental. De hecho, ya lo dijo Elon Musk empezando el año y parece que se ha terminado de culminar esa situación. Elon Musk decía, los coches chinos, salvo que haya algún tipo de arancel, va a ser imposible competir con ellos, escalando esto a todo tipo de productos. Los PMIs en China que estaban contraídos están ahora en términos positivos y no paran de crecer. Así que en este apartado, digamos que también no solamente una rotación de activos hacia más defensivos, sino también hacia otros mercados más prometedores. Entonces, ¿esto va a seguir cayendo? Muy probablemente siga cayendo en el corto o medio plazo, sin duda alguna, hasta que por lo menos no haya un cambio en política monetaria que puede ser el revulsivo que hace falta. Por supuesto, una tranquilización también de la situación geopolítica va a afectar a nuestro favor. Pero si os dais cuenta, primer punto súper claro son los 5.000 puntos. Si termina de rebotar hasta los 5.000 puntos, muy probablemente se siga moviendo entre los 5.000, 5.080. Es una zona bastante apetecible. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el día de hoy, fijaros cómo ha llegado hasta una resistencia que tenemos prácticamente marcada en esta zona, 4.927, y en este apartado, si no termina de recuperar a lo largo de la próxima semana, y ya os digo que no hay noticias lo suficientemente importantes para que esto ocurra, muy probablemente acabemos viendo cómo vuelve a terminar a entrar en esta zona, es decir, que muy probablemente incluso termine de lateralizar aquí. En caso de recuperar los 5.000 puntos, podéis meterle largos hasta esta zona de esta directriz de los 5.090, 5.100. Es una zona realmente importante. Cualquier punto redondo, cualquier punto 5.000, 4.900, 4.800 sirve como resistencia en sí mismo. Pero fijaros que si incluso añadimos los indicadores de todas las semanas, fijaros que ha abandonado la banda de Bollinger. Es cierto, es un cambio de tendencia, por lo tanto es normal. Pero también hay otros dos indicadores que habitualmente pues, se utilizan en bolsa. En este caso, os voy a hablar del RSI normal, que seguramente muchos de vosotros utilicéis. Fijaros que todavía estamos en máximos, estábamos rozando todo el rato la sobrecompra. Cómo hemos perdido esa posición sobrecomprada y que muy probablemente acabamos entrando en sobreventas. Pero también, si no fuera suficiente el RSI estocástico, que ya nos indica una dirección bajista, fijaros que a mí me gustan mucho las medias móviles exponenciales. Y en este caso, fijaros que hay dos que son realmente claras. La media móvil exponencial de 50 y la media móvil exponencial de 200. Y fijaros, la media móvil exponencial de 50 ya nos está diciendo desde principios de la semana, porque está por debajo de la media de 50, está lo que viene siendo, voy a quitar Bollinger, que para que se vea mejor. Fijaros cómo está por debajo, significa que hemos entrado en terreno bajista del último trimestre, y fijaros dónde está la media de 200. Si cayera por debajo de la media de 200, cosa que todavía no creo, entraríamos en un mercado súper bajista y súper agresivo a la baja, y ahí pues ya perfectamente nos podríamos ir a los 4.200, 4.300 puntos. A día de hoy esto nos sirve como soporte y a día de hoy la línea del soporte de 50 nos sirve como resistencias dinámicas. No los perdáis de vista. Como podéis ver, hay muchísimas oportunidades. Las oportunidades están alrededor de los 5.000 puntos dependiendo de lo que haga la apertura de Estados Unidos el lunes. Veremos lo que toca hacer, estaremos atentos, haremos un directo, así que no os perdáis toda la información. Ya sabéis, como siempre, suscribiros al canal de YouTube, suscribiros al canal de Telegram y nos vemos en próximos análisis. Un saludo y hasta la próxima.